Paré sobre un pequeño trecho de tierra arenosa frente al otro lado de la bahía. Miré hacia la línea de buques de guerra anclados en la base naval de la calle 32. A medio camino entre los buques y nuestro punto de inicio, anclado en la bahía de San Diego, se encontraba el pequeño buque que habría de ser nuestro objetivo esa noche. En la clase de entrenamiento habíamos pasado los últimos meses aprendiendo a bucear con el equipo scuba básico y con el Emerson de circuito cerrado, más avanzado y que no produce burbujas. Esta noche sería la culminación de la fase de buceo, la parte de mayor dificultad técnica del entrenamiento básico SEAL. Nuestra misión era recorrer a nado subacuático los 2 kilómetros que había desde el punto de inicio hasta el buque anclado al otro lado de la bahía. Una vez debajo de la embarcación, teníamos que colocar nuestra mina lava de práctica en la quilla y después regresar a la playa sin ser detectados. El equipo Emerson era llamado, con cierto morbo, el equipo de la muerte. Se sabía que fallaba en ocasiones y, según la tradición SEAL, era el responsable de la muerte de un gran número de aprendices a lo largo de los años. Por las noches, la visibilidad de la bahía de San Diego era tan mala que no podías ver tu mano ni colocándola frente a tu cara. Lo único que tenías era una pequeña luz química verde para alumbrar la brújula subacuática. Para empeorar las cosas, la niebla empezaba a bajar. La densa bruma flotaba sobre las aguas de la bahía, dificultando la toma de posición de la brújula durante nuestro acercamiento al objetivo. No arribar al buque significaría encontrarse a la mitad del canal de navegación, un sitio nada recomendable en el momento en que un destructor de la marina entrara a puerto. Los instructores SEAL caminaban de un lado al otro frente a las 25 parejas de buzos que se preparaban para la misión nocturna. Parecían tan nerviosos como nosotros. Sabían que este entrenamiento tenía el máximo potencial para que alguien saliera lastimado o muerto. El suboficial de marina a cargo del ejercicio reunió a todos los cadetes en un círculo pequeño. Caballeros, dijo, esta noche averiguaremos cuáles marineros desean realmente ser hombres rana. Hizo una pausa para efectos dramáticos. Allá afuera está oscuro y hace mucho frío. Debajo del buque estará aún más oscuro. Incluso es posible que se desorienten. Estará tan oscuro que si se separan de su compañero de nado, él jamás podrá encontrarlos. Ahora la niebla empezaba a rodearnos y la bruma cubría incluso el pequeño trecho de playa sobre el que estábamos. Esta noche tendrán que ser la mejor versión de ustedes mismos. Deberán sobreponerse a sus temores, a sus dudas y a su fatiga. Sin importar la oscuridad con la que se topen, deben completar la misión. Esto es lo que los distingue de todos los demás. De alguna manera, esas palabras se quedaron conmigo los siguientes 30 años. Mientras contemplaba la niebla que rodeaba el campo de aviación de la base aérea de Bagram en Afganistán, otro momento de oscuridad se desarrollaba frente a mí. Sobre la pista había una enorme aeronave C-17 estacionada y con la rampa abierta, esperando para recibir los restos de un guerrero caído. Esta era una ceremonia de rampa, uno de los momentos más solemnes, pero sin duda más inspiradores, de las guerras de Irak y Afganistán. Era EWA en su máxima expresión. A cada hombre, a cada mujer, sin importar sus antecedentes ni qué tan heroicos habían sido sus últimos momentos, se le trataba con el máximo de dignidad y de honor. Era la manera en que nuestra nación reconocía su sacrificio. Era nuestro último saludo, nuestro agradecimiento final, así como la plegaria con la que los enviábamos de vuelta a casa. En la rampa se encontraban dos filas paralelas de soldados. En posición de descanso, formaban la guardia de honor. A la derecha de la aeronave, una pequeña banda de 3 músicos tocaba dulcemente Amazing Grace. Algunos otros, entre los que me contaba, estábamos reunidos a la izquierda y, a lo largo de la fila de hangares, se encontraban cientos de soldados, marineros, aviadores, infantes de marina, civiles y aliados. Todos habían acudido a rendir tributo. El vehículo táctico B que transportaba los restos llegó a tiempo. 6 miembros de la unidad del guerrero caído actuaron como portadores del féretro. Después de descargar el ataúd cubierto con la bandera, marcharon lentamente frente a la guardia de honor, subieron por la rampa e ingresaron a la aeronave. Colocaron el féretro al centro del área de carga, luego dieron media vuelta, asumieron la posición de firmes y saludaron. A la cabeza del ataúd, el pastor inclinó la cabeza y leyó Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Him aquí, envíame a mí. Mientras la corneta entonaba el toque de silencio, las lágrimas rodaron por los rostros de los soldados. Nadie hizo intento alguno por ocultar su dolor. Al retirarse los portadores del féretro, aquellos que estaban formados afuera entraron uno por uno, hicieron un saludo militar y se arrodillaron junto al ataúd para darle el último adiós. Más tarde, el C-17 partiría, cargaría combustible a medio camino y al final arribaría a la base Dover de la Fuerza Aérea. Allí, otra guardia de honor, junto con los familiares del soldado caído, recibiría el féretro para acompañarlo a casa. En la vida no hay momento más oscuro que cuando se pierde a un ser amado y, sin embargo, una y otra vez contemplé el momento en que familias, unidades militares, pueblos, ciudades y la nación entera nos unimos para ser la mejor versión de nosotros mismos durante esos momentos trágicos. Cuando un experimentado operador especializado del ejército perdió la vida en Irak, su hermano gemelo se mantuvo con la cabeza en alto, reconfortando a los amigos, manteniendo unida a su familia y asegurándose de que su hermano pudiera haberse sentido orgulloso de su fortaleza en esos momentos difíciles. Cuando el cuerpo de un ranger fue devuelto a casa, a su base en Savannah, Georgia, toda su unidad, vestida con uniforme de gala, marchó de la iglesia al bar favorito del soldado, en la calle Rever. Todo el pueblo de Savannah salió a acompañarlo a lo largo del camino. Bomberos, policías, veteranos de guerra y civiles de todas las profesiones y condiciones sociales salieron a rendirle homenaje al joven soldado que había muerto en Afganistán de manera heroica. Cuando una aeronave CV-22 se desplomó en Afganistán y resultaron muertos el piloto y varios tripulantes, los aviadores de la misma unidad se reunieron, les rindieron tributo y al día siguiente volaron, sabiendo que sus hermanos caídos los querrían en el aire, siguiendo con su misión. Cuando
un choque de helicópteros cobró la vida de 25 operadores especializados del ejército y de 6 soldados de la Guardia Nacional, la nación completa se unió al duelo, pero también se enorgulleció del coraje, patriotismo y valor de los guerreros caídos. En algún momento de nuestras vidas, todos nos enfrentaremos a momentos oscuros. Si no es la muerte de algún ser amado, entonces será algo más lo que destruya tu espíritu y te haga dudar del futuro. En ese momento de oscuridad busca en lo más profundo de tu interior y conviértete en la mejor versión de ti mismo. El viento nocturno que soplaba desde el mar alcanzaba ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora. La luna se había ocultado y una densa capa de nubes nocturnas cubría las estrellas. Me encontraba sentado en medio del lodo, que me llegaba hasta el pecho, cubierto de mugre de pies a cabeza. Con la visión borrosa a causa del barro que tenía embadurnado, lo único que podía distinguir eran las siluetas de mis compañeros cadetes, sentados en el mismo foso que yo. Era el miércoles de la semana del infierno, y mi clase de entrenamiento SEAL se encontraba en los infames lodazales del río Tijuana. La semana del infierno era el evento definitivo de la primera fase del entrenamiento SEAL. Constaba de 6 días de no dormir y de hostigamiento constante por parte de los instructores. Había carreras interminables, recorridos a mar abierto, pistas de obstáculos, escalada con cuerda, sesiones infinitas de calistenia y el constante remar en balsa inflable de goma. El propósito de la semana del infierno era eliminar a los débiles, a aquellos que no eran lo suficientemente rudos como para convertirse en comando SEAL. En términos estadísticos se dan por vencidos más estudiantes durante la semana del infierno que en cualquier otro momento del entrenamiento, y los lodazales eran la parte más difícil de toda la semana. Situados entre el sur de San Diego y México, son un área baja donde el drenaje proveniente de San Diego crea un amplio tramo de lodo profundo y espeso que tiene la consistencia del barro mojado. Temprano esa misma tarde, nuestra clase había remado en las balsas de goma desde Colorado hasta los lodazales. Al llegar, se nos había ordenado que nos metiéramos al lodo y que iniciáramos una serie de carreras y competencias individuales diseñadas para mantenernos fríos, mojados y miserables. El lodo se adhería a cada parte de tu cuerpo. Era tan denso que moverte a través de él te agotaba por completo y ponía a prueba tu determinación para seguir adelante. Las carreras siguieron por horas. Para cuando empezó a caer la noche, casi no podíamos movernos por el frío, que calaba hasta los huesos, y la fatiga. Al ponerse el sol, la temperatura descendió, el viento empezó a soplar y todo pareció ponerse aún más difícil. La moral estaba cayendo en picada. Apenas era miércoles y todos sabíamos que nos quedaban por delante otros 3 días de dolor y agotamiento. Este era el momento decisivo para muchos cadetes, titiritando de manera incontrolable, con manos y pies hinchados por la actividad constante y con la piel tan sensible que incluso el más mínimo movimiento resultaba incómodo. Nuestras esperanzas de completar el entrenamiento se desvanecían a toda velocidad. Perfilado contra las distantes luces de la ciudad, un instructor SEAL caminó decidido a la orilla de los lodazales. Como si fuese un viejo amigo, habló dulcemente a través de un megáfono, ofreciéndonos consuelo a los sufrientes cadetes. Nos invitó a reunirnos con él y los demás instructores junto al fuego. Tenían café caliente y caldo de pollo. Podíamos relajarnos hasta que saliera el sol, descansar, tomar las cosas con calma. Pude intuir que algunos de los aspirantes estaban listos para aceptar su oferta. Después de todo, ¿cuánto tiempo más podíamos sobrevivir en el lodo? Un fuego reconfortante, café caliente y caldo de pollo sonaban de lo mejor. Pero había un detalle. Lo único que necesitaba era que 5 de nosotros nos diéramos por vencidos. Solo 5 que se rindieran y el resto de los cadetes podría aliviar su dolor. El cadete que estaba junto a mí empezó a moverse hacia el instructor. Lo tomé del brazo y lo detuve con todas mis fuerzas, pero sus ansias por abandonar el lodo eran demasiadas. Se soltó y empezó a salir a trompicones hacia tierra firme. Pude ver la sonrisa del instructor. Él sabía que una vez que uno se rindiera, otros lo seguirían. De repente, por encima del ulular del viento, se oyó una voz. Cantaba. Se oía cansada y rasposa, pero lo suficientemente fuerte para que todos la escucháramos. La letra no era apta para personas sensibles, pero todos conocíamos la tonada. Una voz se convirtió en dos, dos en tres, y poco después todos estábamos cantando. El cadete que intentaba abrirse paso hacia tierra firme se dio la vuelta y volvió a sentarse junto a mí. Enganchando su brazo con el mío, empezó a cantar con nosotros. El instructor tomó el megáfono y nos ordenó que dejáramos de cantar. Nadie le hizo caso. Le gritó al líder de la generación que controlara a sus cadetes. La canción prosiguió. Con cada amenaza del instructor, nuestras voces se elevaban cada vez más, nuestra clase se hacía más fuerte y nuestra voluntad de seguir adelante pese a la adversidad se volvió inquebrantable. En la oscuridad, el fuego reflejado en el rostro del instructor me permitió ver que estaba sonriendo. De nuevo habíamos aprendido una lección importante, el poder de una sola persona para unir al grupo, el poder de una sola persona para inspirar a aquellos que lo rodeaban, para darles esperanza. Si esa persona podía cantar incluso con el lodo hasta el cuello, nosotros podíamos hacerlo. Si esa persona podía tolerar el frío helado, nosotros también. Si esa persona podía aguantar, los demás podíamos lograrlo. La amplia habitación en la base Dover de la Fuerza Aérea estaba colmada de familias en duelo, niños inconsolables que sollozaban en los brazos de sus madres, madres y padres tomados de las manos esperando infundirse fuerzas entre sí, esposas con la mirada perdida, llena de incredulidad. Tan solo 5 días antes, un helicóptero que transportaba a un grupo SEAL de la Marina pilotado por aviadores del ejército
piloto, junto con sus contrapartes afganos de operaciones especiales, había sido derribado sobre Afganistán. Los 38 hombres a bordo habían perdido la vida. Fue el mayor número de muertos en un solo suceso durante la guerra contra el terror. El aterrizaje de una enorme aeronave de transporte C-17 en Dover estaba programado en menos de una hora. Se acompañaría a las familias de los héroes caídos a la pista para recibir los féretros cubiertos con la bandera. Pero, mientras las familias esperaban, el presidente de EUA, el secretario de la Defensa, los secretarios del servicio y altos mandos militares se enfilaron hacia la habitación para presentar sus respetos y ofrecer consuelo allá donde fuera posible. Yo había asistido a docenas de ceremonias para soldados caídos. Jamás había sido fácil y a menudo me pregunté si mis palabras de consuelo hacían alguna diferencia para aquellos que habían perdido a sus seres queridos o si el impacto de su pérdida volvía incomprensible todo lo que yo pudiera decirles. Cuando mi esposa Georgian y yo empezamos a hablar con los dolientes, me esforcé por pronunciar las palabras correctas. ¿Cómo podía empatizar con su dolor de manera genuina? ¿Cómo podía decirles que el sacrificio de su hijo, esposo, padre, hermano o amigo había valido la pena? Hice mi máximo esfuerzo por consolar a cada persona. Los abracé, recé con ellos, traté de mantenerme fuerte para ellos, pero, de alguna manera, supe que mis palabras no eran suficientes. Más tarde, mientras me arrodillaba junto a una mujer anciana, noté que a mi lado una familia hablaba con el teniente general de la Marina, John Kelly, asistente militar del secretario de la Defensa. Kelly era alto y delgado, llevaba el pelo gris muy corto y estaba vestido con un inmaculado uniforme de la infantería. La familia estaba reunida a su alrededor y pude sentir que sus palabras de compasión y aliento frente a esta tragedia estaban teniendo un profundo impacto sobre los apesadumbrados padres y sus hijos. Les sonrió y ellos le devolvieron la sonrisa. Los abrazó y ellos también lo abrazaron. Estiró su mano y ellos la apretaron fuertemente entre las suyas. Después de abrazar a los padres una última vez y de darle gracias a la familia por su sacrificio, Kelly pasó al siguiente grupo de sobrevivientes devastados. Durante la siguiente hora, John Kelly conmovió a casi cada una de las familias que se encontraban en la habitación. Más que las de ningún otro visitante ese día, las palabras de Kelly tocaron a cada padre, a cada esposa, a cada hermano y hermana, a cada amigo. Sus palabras eran de comprensión. Las suyas eran palabras compasivas y, sobre todo, palabras de esperanza. Solo John Kelly pudo hacer alguna diferencia ese día. Solo John Kelly pudo darles esperanza, porque solo John Kelly sabía lo que era perder a un hijo en combate. El teniente primero de la Marina Robert Kelly murió en Afganistán en 2010 mientras prestaba servicio en el tercer batallón de la quinta de la Marina. El general Kelly y su familia habían tenido que hacer frente a esa tragedia, al igual que las familias que se encontraban en Dover ese día. La familia Kelly había sobrevivido, habían perseverado a pesar del dolor, de la aflicción y de la inconsolable sensación de pérdida. Ese día, al observarlo, también me dio fuerzas. La verdad es que cuando pierdes a un soldado te lamentas por su familia, pero también temes que ese mismo destino pueda ser el tuyo algún día. Te preguntas si podrías sobrevivir a la muerte de un hijo o una hija, o te preguntas cómo se las arreglaría tu familia sin ti. Esperas y rezas porque Dios tenga misericordia de ti y que no sea su voluntad que tengas que lidiar con esa carga inimaginable. A lo largo de los siguientes 3 años, John Kelly y yo nos volvimos amigos cercanos. Era un oficial notable, un buen marido con su esposa, Karen, y un padre amoroso con su hija, Kate, y con su primer hijo, John Kelly, quien era comandante de la Marina. Más que eso, y sin siquiera saberlo, John Kelly les daba esperanza a todos los que le rodeaban. Esperanza de que en el peor de los momentos lograríamos superar nuestro dolor, nuestra decepción y nuestra agonía para poder ser fuertes, de que cada uno de nosotros tenía en su interior la capacidad de seguir adelante y no solo sobrevivir, sino también inspirar a otros. La esperanza es la fuerza más poderosa del universo. Hace posible que las naciones aspiren a la grandeza. Puede levantar a los oprimidos. Puede aliviar el dolor de las pérdidas insoportables. A veces, lo único que se necesita es una persona que haga esa diferencia. En algún momento, cada uno de nosotros nos encontraremos hundidos en lodo hasta el cuello. Ese es el momento de cantar a todo pulmón, de sonreír de oreja a oreja, de levantar a aquellos que están a tu alrededor e infundirles esperanzas de que mañana será mejor. Era el primer día de entrenamiento. Me paré en posición de firmes junto con los otros 150 aspirantes EA. El instructor, vestido con botas de combate, pantalones cortos color khaki y una camiseta azul y dorada, cruzó la gran explanada de asfalto hasta alcanzar una campana de bronce que colgaba a la vista de todos los reclutas. Caballeros, dijo, hoy es el primer día del entrenamiento SEAL. Durante los siguientes 6 meses se enfrentarán al programa de instrucción más rudo de las fuerzas militares de EUA. Volteé a mi alrededor y vi algunas miradas de preocupación en los rostros de mis compañeros. El instructor continuó, se les pondrá a prueba como en ningún otro momento de sus vidas. Guardó silencio y miró en torno a la clase de nuevos renacuajos. La mayoría de ustedes no lo logrará, yo mismo me aseguraré de ello. Sonrió. Haré absolutamente todo lo que esté en mi poder para que se den por vencidos. Enfatizó las últimas palabras. Los acosaré sin piedad. Los pondré en vergüenza frente a sus compañeros. Los llevaré más allá de sus límites. Una leve sonrisa de sorna cruzó su rostro. Y habrá dolor, mucho, pero mucho dolor. Se dirigió hacia la campana, tomó la cuerda que colgaba del badajo y tiró de ella con fuerza. Un sonoro ruido metálico retumbó en toda la explanada. Pero si no les gusta el dolor, si no les agrada el hostigamiento, hay una manera fácil de evitarlo. Volvió a tirar de la cuerda y, de nuevo, el profundo sonido metálico reverberó en las paredes de los edificios que rodeaban el patio central. Para rendirse, lo único que tienen que hacer es tocar esta campana 3 veces. Soltó la cuerda atada al badajo. Toquen esta campana y no tendrán que volver a levantarse temprano. Toquen la campana y no tendrán que hacer los largos trayectos a pie, los fríos recorridos a nado ni tendrán que atravesar las pistas de obstáculos. Toquen la campana y podrán evitarse todo ese castigo. Después, el instructor miró hacia el piso y pareció
romper con su monólogo preparado. Pero déjenme decirles una sola cosa, continuó. Si se rinden, se arrepentirán de ello el resto de sus vidas. Rendirse jamás facilita nada. 6 meses más tarde, el día de nuestra graduación, solo quedábamos 33 de los 150 cadetes originales en posición de firmes. Algunos habían tomado el camino fácil, se habían dado por vencidos y supongo que el instructor tenía toda la razón, era algo de lo que se arrepentirían el resto de sus vidas. De todas las lecciones que aprendí en el entrenamiento SEAL, esa fue la más importante. Nunca te rindas. No suena particularmente profundo, pero la vida constantemente te pone en situaciones en las que doblegarse parece 1000 veces más fácil que seguir adelante, situaciones en las que todo parece estar tan en tu contra que darse por vencido parece lo más sensato. A lo largo de mi trayectoria profesional, me vi constantemente inspirado por hombres y mujeres que se rehusaron a darse por vencidos, a sentir lástima de sí mismos. Pero ninguno me inspiró tanto como un joven ranger del ejército al que conocí en un hospital en Afganistán. Entrada la noche, recibí la noticia de que uno de mis soldados había pisado una mina activada por una placa de presión. Supe que lo habían transportado a un hospital de combate cerca de mi cuartel general. El comandante del regimiento Ranger, el coronel R. Corrella, y yo nos trasladamos al hospital rápidamente para ver al soldado. Se encontraba postrado en la cama de hospital con sondas que salían de su boca y pecho. Las quemaduras de la explosión se extendían por sus brazos y rostro. La cobija que cubría su cuerpo estaba tendida en la cama en el espacio que debían ocupar sus piernas. Su vida se había visto transformada para siempre. Yo había hecho incontables visitas al hospital de combate en Afganistán. Cuando eres líder en tiempos de guerra, tratas de no internalizar el sufrimiento humano. Sabes que forma parte del combate. Hay soldados que salen heridos, hay otros que mueren. Si permites que cada decisión que tomes se base en la posibilidad de perder vidas, será muy difícil que puedas cumplir con tu trabajo de manera eficaz. Pero de alguna manera esta noche parecía ser diferente. El ranger que yacía frente a nosotros era demasiado joven, lo eran más que mis 2 hijos. Tenía 19 años de edad y se llamaba Aaron Bess. Había llegado a Afganistán hacía apenas una semana y esta había sido su primera misión de combate. Me incliné y coloqué mi mano sobre su hombro. Parecía estar sedado e inconsciente. Reflexioné un momento, pronuncié una breve plegaria y ya iba a marcharme cuando la enfermera entró para revisar al soldado. Sonrió, tomó sus signos vitales y me preguntó si tenía alguna pregunta relacionada con su estado de salud. Me informó que se le habían amputado ambas piernas y que tenía lesiones graves a causa de la explosión, pero que sus probabilidades de sobrevivir eran buenas. Le agradecí que cuidara también del Ranger Bates y le dije que regresaría cuando volviera en sí. Está consciente, afirmó. De hecho, le haría bien que usted platicara con él. Lo sacudió con suavidad. Él abrió los ojos ligeramente y me reconoció. En este momento no puede hablar, continuó la enfermera, pero su madre era sorda y él conoce el lenguaje de señas. La enfermera me entregó una hoja de papel donde se mostraban las distintas señas y su significado. Hablé con él un minuto, tratando de encontrar la fuerza para decir lo que debía. ¿Qué se le dice a un joven que ha perdido ambas piernas al servicio de su nación? ¿Cómo lograr que se sienta mejor en cuanto a su futuro? Con el rostro inflamado por la explosión y los ojos apenas visibles entre la irritación y las vendas, se me quedó viendo un momento. Debió de detectar la pena que reflejaba mi rostro. Levantando la mano, empezó a hacer señas. Miré cada símbolo en la hoja de papel que tenía frente a mí. Lenta y dolorosamente formó las señas. Voy a estar bien y volvió a quedarse dormido. Esa noche, al abandonar el hospital, no pude contener el llanto. De los cientos de hombres con los que había hablado en el hospital, ninguno de ellos se había quejado jamás, ni una sola vez. Estaban orgullosos de su labor, aceptaban su destino y lo único que querían era regresar a su unidad, estar con los compañeros a los que habían dejado atrás. De alguna manera, Aaron Betts encarnaba a todos esos hombres que lo habían antecedido. Un año después de mi visita al hospital de Afganistán, me encontré en el cambio de mando del 75º Regimiento Ranger. En las gradas se encontraba el Ranger Betts, con un aspecto distinguido en su uniforme de gala y de pie y orgulloso sobre sus nuevas prótesis. Escuché que retaba a algunos de sus compañeros a un concurso de dominadas. A pesar de todo por lo que había pasado, las diversas cirugías, la dolorosa rehabilitación y la adaptación a una nueva vida, jamás se había rendido. Estaba riéndose, bromeando y sonriendo y, justo como me lo había prometido, estaba bien. La vida está llena de momentos difíciles, pero allá afuera siempre hay alguien a quien le está yendo peor que a ti. Si llenas tus días de autocompasión, de tristeza por la manera en que la suerte te ha tratado y responsabilizas de tus circunstancias a algo o a alguien más, tu vida va a ser larga y muy difícil. Si, por el contrario, te niegas a renunciar a tus sueños y te mantienes fuerte y tenaz contra adversidad, la vida se convertirá en aquello que tú decidas y podrás hacerla maravillosa. Nunca, pero nunca toques esa campana. Recuerda, empieza cada día con una tarea cumplida. Encuentra a alguien que te ayude a través de tu vida. Respeta a todo el mundo. Ten presente que la vida no es justa y que a menudo fracasarás. Si tomas algunos riesgos, si tomas la iniciativa cuando las cosas parecen estar en su peor momento, si te enfrentas a los bravucones, si animas a los oprimidos y nunca jamás te das por vencido, si haces todas estas cosas, puedes cambiar tu vida para bien y quizá también al mundo. Discurso a los graduados de la Universidad de Texas, 21 de mayo de 2014. El lema de esta universidad es: lo que aquí empieza cambia al mundo. Debo admitir que me agrada bastante. Lo que aquí empieza cambia al mundo. Esta noche, casi 8,000 estudiantes se gradúan de la Universidad de Texas. Ese gran ejemplo de rigor analítico, as.com, indica que el estadounidense promedio conocerá a 10,000 personas a lo largo de su vida. Es un número enorme, pero si cada uno de ustedes cambiara la vida de tan solo 10 de ellas, y si cada una de esas personas cambiara la vida de tan solo otras 10, solo 10, en 5 generaciones, es decir, en 125 años, la generación de 2014 habría cambiado la vida de 800 millones de personas. 800 millones de personas.
personas. Piénsenlo, más del doble de la población completa de EUA. Solo una generación más y podrían transformar a la población total del planeta, 8.000 millones de personas. Si creen que es difícil cambiar las vidas de 10 personas, cambiarlas para siempre, están equivocados. Yo lo vi todos los días en Irak y Afganistán. Un joven oficial del ejército toma la decisión de virar a la izquierda en lugar de a la derecha en Bagdad y 10 soldados de su escuadrón se salvan de una emboscada inminente. En la provincia de Kandahar, en Afganistán, una suboficial del equipo de combate femenino intuye que algo anda mal, redirige a un pelotón de infantería, lo aleja de un artefacto explosivo improvisado de más de 225 kilogramos y salva las vidas de docenas de soldados. Pero, si lo piensan, las vidas de los soldados no fueron las únicas que se salvaron gracias a las decisiones de una persona, sino que también se salvaron sus hijos aún no nacidos. Y los hijos de sus hijos. Una decisión, una persona, salvó a generaciones enteras. Cambiar al mundo es algo que puede suceder en cualquier lugar y que cualquiera puede hacer. Es cierto, lo que aquí empieza puede cambiar al mundo, pero la pregunta es qué aspecto tendrá el mundo una vez que cambie. Tengo plena confianza en que se verá mucho, mucho mejor. Y si le regalan un momento a este viejo marinero, tengo algunas sugerencias que quizá los ayuden en su camino hacia un mundo mejor. Y aunque aprendí estas lecciones durante el tiempo que estuve en las Fuerzas Armadas, les puedo asegurar que no importa en absoluto que no hayan pasado ni un día en ellas. No importa el género, los antecedentes étnicos o religiosos, la orientación sexual o el nivel socioeconómico. Nuestras batallas en el mundo son semejantes y las lecciones para superar esas batallas y seguir adelante, transformándonos a nosotros mismos y al mundo a nuestro alrededor, se aplican de manera idéntica para todos. He formado parte del OSEAL de la Marina durante 36 años, pero todo empezó cuando dejé la Universidad de Texas para iniciar mi entrenamiento básico SEAL en Coronado, California. El entrenamiento básico SEAL consiste en 6 meses de carreras tortuosas en arena blanda, recorridos a nado en las heladas aguas frente a las costas de San Diego a mitad de la noche, pistas de obstáculos, interminables calistenias, días sin dormir y la sensación permanente de vivir congelado, mojado y miserable. Son 6 meses de hostigamiento constante por parte de guerreros profesionales que quieren identificar a los débiles de mente y cuerpo para impedir que formen parte de los SEAL de la Marina. Pero el entrenamiento también busca encontrar a aquellos que puedan liderar en un ambiente de estrés constante, caos, fracaso y sufrimiento. Para mí, el entrenamiento SEAL fue una vida entera de retos comprimida en un periodo de 6 meses. De modo que aquí están las 10 lecciones que aprendí en el entrenamiento básico SEALY que espero que les sean de utilidad en el transcurso de su vida. Cada mañana del entrenamiento básico SEAL, mis instructores, que en aquel entonces eran todos veteranos de Vietnam, entraban a mi habitación del cuartel y lo primero que hacían era inspeccionar la cama. Si la habías hecho bien, las esquinas estarían perfectamente cuadradas, las cobijas bien estiradas, la almohada centrada justo frente a la cabecera y la cobija adicional doblada pulcramente al pie del camastro. Era una tarea sencilla, rutinaria en el mejor de los casos, pero cada mañana se nos pedía que hiciéramos la cama a la perfección. En aquel momento me parecía ridículo, sobre todo en vista de que aspirábamos a ser guerreros de verdad, comandos SEAL rudos y endurecidos por el combate, pero la sabiduría que envolvía aquel acto sencillo se me ha evidenciado en múltiples ocasiones. Si tiendes tu cama cada mañana, habrás cumplido la primera tarea de tu día. Te dará una ligera sensación de orgullo y te alentará a hacer otra tarea más y otra y otra. Para el final del día, esa tarea cumplida se habrá convertido en un sinfín de tareas cumplidas. Tender tu cama también reforzará la certeza de que las pequeñas cosas de la vida tienen importancia. Si no puedes hacer las cosas pequeñas correctamente, jamás harás las cosas grandes correctamente. Y si por casualidad tienes un día terrible, regresarás a casa a una cama bien hecha que hiciste tú, y esa cama tendida estimulará en ti la idea de que mañana será mejor. Si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. Durante el entrenamiento SEAL se divide a los estudiantes en tripulaciones. Cada una consta de 7 aspirantes, 3 para cada lado de una pequeña balsa de goma y un timonel que ayude a guiar el bote inflable. Cada día, la tripulación se forma en la playa y se le indica que atraviese la rompiente y reme varios kilómetros frente a la costa. En invierno, el oleaje de San Diego puede alcanzar los 2,5 y hasta los 3 metros de altura, y es extremadamente difícil remar a través de las olas que se desmoronan alrededor a menos que todos los miembros de la tripulación lo hagan con la misma fuerza. Cada remo debe estar en sincronía con las indicaciones del timonel. Cada uno debe realizar el mismo esfuerzo o la balsa se enfilará hacia las olas y terminará estrellándose de vuelta en la playa. Para que el bote llegue a su destino, todos deben remar. No puedes cambiar al mundo tú solo, se necesita algo de ayuda y para llegar a tu destino necesitarás a tus amigos y colegas, así como la buena voluntad de gente desconocida y de un timonel enérgico para guiarlos. Si quieres cambiar al mundo, encuentra a alguien que te ayude a remar. Después de algunas semanas de entrenamiento, mi generación de compañeros SEAL, que inició con 150 hombres, se había reducido a solo 42. Quedaban 6 tripulaciones de 7 hombres cada una. Yo estaba en el bote con los reclutas más altos, pero la mejor tripulación del grupo estaba constituida de tipos bajitos. Los llamábamos la tripulación de pigmeos. Ninguno medía más de 1,67 metros. La tripulación de pigmeos estaba conformada por un indio americano, un afroamericano, un estadounidense de origen polaco, uno de origen griego, otro de origen italiano y 2 chicos rudos del Medio Oeste. Les ganaban en remo, en carrera
paracaídas y en nado a todas las demás tripulaciones. Los altos reclutas de los demás equipos siempre se burlaban cariñosamente de las aletitas miniatura que se ponían los pigmeos en sus piececitos minúsculos antes de cada recorrido a nado. Pero, de alguna manera, estos chaparritos de cada rincón del país y del mundo siempre terminaban riéndose al último, nadaban más rápido que nadie y llegaban a la playa mucho antes que todo el resto de nosotros. El entrenamiento SEAL era un gran ecualizador. Lo único que importaba era tu determinación para triunfar, ni el color de tu piel, ni tu origen étnico, ni tu educación, ni tu nivel socioeconómico. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas por el tamaño de su corazón, no por la talla de sus aletas. Varias veces por semana, los instructores formaban a todos los cadetes de la generación para hacer una inspección del uniforme. Era exageradamente estricta. Tu gorro tenía que estar perfectamente almidonado, tu uniforme impecablemente planchado y la hebilla de tu cinturón pulida y libre de cualquier mancha. Parecía que, sin importar lo mucho que te esforzaras por almidonar tu gorro o planchar tu uniforme o pulir la hebilla de tu cinturón, simplemente nunca era suficiente. Los instructores siempre encontraban algo mal. El estudiante que no pasara la inspección del uniforme tendría que correr totalmente vestido hasta el oleaje y después, mojado de pies a cabeza, revolcarse en la playa hasta que cada centímetro de su cuerpo estuviera cubierto de arena. El resultado era conocido como galleta azucarada. Tenías que pasar el resto del día con el uniforme puesto, frío, mojado y rebosado de arena. Había muchos reclutas que simplemente no podían aceptar que todos sus esfuerzos fueran en vano, que sin importar lo mucho que trataran de que su uniforme estuviera perfecto, nadie lo apreciara. Esos aspirantes no superaron el entrenamiento, no comprendieron el propósito del ejercicio. Jamás tendrías éxito, jamás tendrías un uniforme perfecto. A veces, sin importar lo mucho que te prepares o lo bien que te desempeñes, vas a terminar como galleta azucarada. Simplemente, hay veces en que así es la vida. Si quieres cambiar al mundo, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue adelante. Cada día de entrenamiento se te desafiaba a realizar diferentes tareas físicas, largas carreras, interminables recorridos a nado, pistas de obstáculos y horas de calistenia, todo diseñado para poner a prueba tu tiempo. Cada una de estas tareas tenía sus estándares, límites de tiempo con los que tenías que cumplir. Si no satisfacías esos estándares, ponían tu nombre en una lista y, al final del día, los que figuraban en ella estaban invitados al circo. El circo consistía en 2 horas adicionales de calistenia diseñadas para desgastarte, para quebrar tu espíritu, para obligarte a renunciar. Nadie quería ir al circo. Significaba que ese día no habías estado a la altura. El circo significaba más fatiga, y más fatiga significaba que el día siguiente te sería aún más difícil y, por tanto, habría más probabilidades de que regresaras al circo. Sin embargo, en un momento dado del entrenamiento SEAL, todos, pero todos, terminaban en la lista del circo. Y a aquellos que constantemente estaban en la lista les sucedió algo interesante. Con el paso del tiempo, esos cadetes que hacían 2 horas adicionales de calistenia al día se pusieron cada vez más fuertes. El dolor del circo derivaba en una mayor fortaleza interna, en una mayor resistencia física. La vida está llena de circos. Vas a fracasar. De hecho, es probable que fracases a menudo. Será doloroso y será desalentador. En ocasiones te pondrá a prueba hasta la médula. Si quieres cambiar al mundo, no temas al circo. Al menos 2 veces por semana, los aspirantes tenían que recorrer una pista de obstáculos que constaba de 25 pruebas, entre las que se incluían una pared de 2,5 metros de altura, una red de carga de 9 metros y un trecho donde había que arrastrarse por debajo de un alambre de púas, por mencionar solo algunas. Pero el obstáculo más desafiante era el deslizamiento de soga. Consistía en una torre de 3 niveles y 9 metros de altura a un lado y otra torre de un nivel al otro. Entre ambas había una soga de 30 metros de largo. Tenías que subir la torre de 3 niveles y, una vez arriba, tomar la soga, colgarte de la misma e impulsarte mano sobre mano hasta llegar al otro extremo. Cuando en 1977 mi generación empezó a entrenar, el récord para el campo de obstáculos llevaba años sin romperse. Parecía imposible de superar hasta que un día uno de los cadetes decidió bajar por la soga de cabeza. En lugar de colgarse de la soga y avanzar centímetro a centímetro, valerosamente se montó sobre ella y se impulsó hacia adelante. Era una estrategia peligrosa, aparentemente estúpida y plagada de riesgos. El fracaso podía significar una lesión y la salida del entrenamiento. Sin dudarlo, el cadete se deslizó por la soga a una velocidad vertiginosa y, en lugar de tardarse varios minutos, le tomó la mitad del tiempo. Para el final del curso de entrenamiento, había roto el récord. Si quieres cambiar al mundo, hay veces en que tienes que deslizarte de cabeza. Durante la fase de combate terrestre del entrenamiento, se lleva a los aspirantes en avión a la isla de San Clemente, que se encuentra frente a las costas de San Diego. Las aguas de San Clemente son un criadero de tiburones blancos. Para aprobar el entrenamiento SEAL hay una serie de largos recorridos a nado que debes llevar a cabo. Uno de ellos se hace en mitad de la noche. Antes del recorrido, los instructores jubilosamente les informan a los cadetes sobre cada especie de tiburones que habita en las aguas de San Clemente. Sin embargo, les aseguran que ningún recluta ha muerto en las fauces de un tiburón, al menos no recientemente. Pero también te enseñan que si un tiburón empieza a nadar a tu alrededor, debes mantenerte firme. No debes alejarte, no debes actuar con miedo. Y si, de casualidad, el tiburón tiene antojo de un bocadillo nocturno y se precipita hacia ti, debes hacer acopio de todas tus fuerzas para darle un golpe en la punta del hocico, lo que hará que se dé la vuelta y se aleje de ti. Hay un sinfín de tiburones en el mundo. Si tienes
tienes esperanzas de finalizar tu recorrido a nado, tendrás que lidiar con ellos. Si quieres cambiar al mundo, no te acobardes frente a los tiburones. Uno de nuestros trabajos como SEAL de la Marina es llevar a cabo ataques submarinos a naves enemigas. Durante el entrenamiento básico practicamos la técnica de manera exhaustiva. La misión de ataque a un navío consiste en dejar a un par de buzos SEAL junto a un puerto enemigo. Para llegar al objetivo deben nadar más de 3 kilómetros bajo el agua sin nada más que un medidor de profundidad y una brújula. Durante la totalidad del recorrido a nado, incluso bajo el agua, hay cierta cantidad de luz. Es reconfortante saber que hay aguas abiertas encima de ti, pero a medida que te acercas al barco, que está atado a un muelle, la luz empieza a desvanecerse. La estructura de acero del navío bloquea el brillo de la luna y el alumbrado circundante bloquea toda la luz ambiental. Para tener éxito en tu misión tienes que nadar bajo el barco y encontrar la quilla, que es la línea central y la parte más profunda del navío. Ese es tu blanco, pero la quilla también es la parte más oscura de la nave, donde no puedes ver tu mano ni aunque la coloques frente a tu cara, donde el sonido de la maquinaria del buque es ensordecedor y es fácil desorientarte y fracasar. Cada elemento SEAL sabe que debajo de la quilla, en el momento más oscuro de la misión, es cuando debes permanecer en calma, guardar la compostura, es el momento en que debes poner en práctica todas tus habilidades tácticas, tu poderío físico y tu fortaleza interna. Si quieres cambiar al mundo, debes ser la mejor versión de ti mismo en los momentos más oscuros. La 9ª semana de entrenamiento se conoce como Semana del Infierno. Consiste en 6 días de no dormir, de sufrir constante acoso físico y mental, y en pasar un día muy especial en los lodazales, el área entre San Diego y Tijuana donde el agua se acumula y crea las ciénagas de Tijuana, un trecho de terreno pantanoso donde el lodo te rodea por completo. El miércoles de la Semana del Infierno remas hasta los lodazales y pasas las siguientes 15 horas tratando de sobrevivir al lodo congelado, al aullido del viento y a la incesante presión de los instructores para que te rindas. Mientras el sol se ponía esa noche de miércoles, se le ordenó a mi generación de entrenamiento que se introdujera en el lodo después de haber cometido alguna atroz infracción a las reglas. El lodo se tragó a cada hombre hasta que solo fueron visibles nuestras cabezas. Los instructores nos dijeron que podríamos salir de ahí si 5 hombres se daban por vencidos, solo 5, y todos podríamos salir del opresivo frío. Al mirar a mi alrededor, me resultó evidente que algunos de los aspirantes estaban a punto de rendirse. Todavía faltaban 8 horas para que saliera el sol, 8 horas más de un frío que calaba los huesos. El castañeo de los dientes y los quejidos temblorosos de los aspirantes eran tan fuertes que era difícil oír cualquier otra cosa. Y justo en ese momento empezó a escucharse una voz en mitad de la noche, una voz que cantaba. Sonaba totalmente desafinada, pero cantaba con enorme entusiasmo. La voz se convirtió en 2 y 2 en 3, y antes de que pasara mucho tiempo, todos estábamos cantando. Sabíamos que si uno de nosotros podía superar la miseria, los demás también podíamos hacerlo. Los instructores nos amenazaron con dejarnos más tiempo en el lodo si seguíamos cantando. No nos callamos. Y, de alguna manera, el lodo pareció un poco menos frío, el viento menos salvaje y el amanecer no tan distante. Si hay algo que he aprendido en mis recorridos alrededor del mundo es el poder de la esperanza. El poder de una persona, de un Washington, Lincoln, King, Mandela o incluso el de una joven muchacha de Pakistán, Melale. Una persona puede cambiar al mundo infundiéndole esperanzas a la gente. Si quieres cambiar al mundo, cuando el lodo te llegue al cuello, empieza a cantar. Por último, en el entrenamiento SEAL hay una campana de bronce que cuelga en el centro del complejo, donde todos los cadetes pueden verla. Para renunciar, lo único que tienes que hacer es tocar esa campana. Tocar esa campana significa que ya no tendrás que levantarte a las 5 de la mañana. Toca la campana y ya no tendrás que correr, atravesar la pista de obstáculos, hacer calistenia, ni tolerar las penurias del entrenamiento. Solo tienes que tocar la campana. Si quieres cambiar al mundo, nunca, pero nunca toques esa campana. Miembros de la generación 2014 están a unos momentos de graduarse, a punto de iniciar su travesía por la vida. Pronto comenzarán a cambiar el mundo para mejor. No será fácil. Empiecen cada día con una tarea cumplida. Encuentren a alguien que los ayude a lo largo de su vida. Respeten a todo el mundo. Sepan que la vida no es justa y que fracasarán a menudo, pero que si toman algunos riesgos, si toman la iniciativa cuando las cosas parecen estar en su peor momento, si se enfrentan a los bravucones, si levantan a los oprimidos y nunca jamás se dan por vencidos, si hacen estas cosas, la siguiente generación y las generaciones por venir vivirán en un mundo mucho mejor que el que tenemos en la actualidad. Y lo que empezó aquí realmente habrá cambiado al mundo para mejor. Muchas gracias. Y clávenle los cuernos. 1. Notas.